Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y por fin tenemos aquí otra vez, fallamos la semana pasada a Miguel Pinilla de la Guía, abogado jurista. Miguel, ¿cómo estás, hombre? Pues bien, bien, bien. Aquí más o menos tratando de arreglar los temas tecnológicos. Sí, Pero bueno, sí, bueno, pero aquí bueno, vamos. bueno, pues está bien, nada. Bueno, un día esto nos tienes que presentar a tu gata, quedaste en eso, ¿eh? Las palabras hay Sí, que hombre, cumplirlas, por ahí andan, no creas, por ahí andan. No sé, ahora mismo. Es que el otro día, y es raro, porque esta gata no. Nosotros Sí, tuvimos una que sí que se subía siempre a la mesa y sí, tal. Pero esta no se suele subir mucho, no creas, ya, ¿eh? ya, bueno, Pero no sé, le dio pues ese día nada, si por se, meterse en medio y ala. si se sube nos la presentas, hombre. Miguel Sí, Pinilla sí. de la Guía, vamos a ver, esta semana otra de locura. Yo creo que vivimos una permanente, no sé, yo creo que ya aquí estamos todos más para allá que para acá. Miguelito, vamos a Sí. tocar un montón de temas. Han surgido muchos, se nos quedó una semana en blanco, pero vamos a recuperar algo. Un tema Ujú. que me interesa, porque está ahora en boga. ¿Tú te crees que un país puede estar perdiendo el tiempo con la que está cayendo en que si las pulseras antimaltrato funcionan o no funcionan, funcionaban o dejan de funcionar? Hombre, a ver, es una de las cosas hombre, yo como abogado sí que veo que tiene una importancia, evidentemente, en esto, pero eso en realidad lo que pone de relieve es que verdaderamente las cosas pues no funcionan, ¿no? Porque claro, es verdad que se está haciendo mucha legislación, mucho no sé qué, mucho no sé cuántas, y luego resulta que las cosas pues no están funcionando porque a la vista está que sigue siendo el deporte nacional matar a las mujeres o lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente esto. Entonces, tiene una cierta importancia, hombre. Yo creo que ese tema en concreto, por ejemplo, pues desde luego le veo más importancia que otras muchas cosas que esta gente se pone a discutir y esas tonterías o mejor dicho, ya es que más que nada es que si te fijas, las sesiones de control al gobierno, por llamarlas así, en realidad, pues bueno, pues los unos se dedican a atacar, el otro se dedica a defenderse, y tú más, y ya está. Y ya Y está. esa es toda la resolución de los problemas de los ciudadanos. Lo cierto no es que no funcionen las pulseras, es que no funcionan las pulseras, es que no funciona el transporte, es que no funciona la seguridad, es que no funciona nada. Claro, claro, Entonces, claro. en fin, estamos cayendo en un caos, pero brutal, Absoluto. ¿eh? O sea, Sí, es verdad, sí, es verdad. Lo decíamos al principio, España es una locura porque de verdad es que es impresionante. Yo creo que ya no somos tercermundista, que lo somos hace mucho tiempo, sino quintomundista, sextomundista, o yo no sé, porque nos hemos reído no, muchas claro. veces aquí de los países bananeros que llamamos. Somos un país, yo no sé si bananero, de chirimoyero o melocotonero, Miguel. Sí, hombre, ante todo y sobre todo lo que es España ahora mismo, sin duda alguna, es lo que podemos llamar, pues eso, un estado fallido. Ya. O sea, es una situación en la que ciertamente te das cuenta que las instituciones no funcionan y que todo está totalmente, pues de mangas por hombro, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica, pero, o mejor dicho, ¿por qué se produce? ¿Cuál es la característica de esto que se dice siempre de las repúblicas bananeras, ¿no? ¿Cuál es la característica? Pues es cuando los gobernantes están más pendientes de sí mismos y de sus lujos, sus privilegios, ¿eh? Por eso puedes hablar de demagogos o de tiranos, porque son Claro, gente que verdaderamente lo que busca es sus privilegios, sus claro. lujos. En realidad, la nación, el pueblo, les importa un pepino. ¿Eh? Sin duda. Y eso es lo que está pasando. O sea, llevamos este régimen del 78. Ya sabes que yo siempre digo que es un régimen que empieza estableciéndose una partitocracia, Sí, que luego con Felipe González deriva en una demagogia porque se corrompe hasta las trancas, por supuesto. así continúa después, y que a partir de Zapatero, y no digamos nada con este, ya se ha convertido totalmente en una tiranía, lo Sin cual no duda, deja de ser sorprendente, sin duda. porque mira que pasar de lo que presuntamente iba a ser una democracia y que salía de una dictadura, pero de una buena dictadura, Claro, ¿eh? Pasa a tener lo peor que puede haber en un régimen, que es la tiranía. claro. ¿Eh?
Entonces, pues tú fíjate, pero ¿esto por qué se produce? Pues porque estos políticos que tenemos realmente no son políticos, porque no son No, personas mm, que asumen el arte de gobernar claro. y gobernar como organización de un país, de una sociedad. No, no, no. Ellos a lo que van es el arte de choricear a los ciudadanos a través de la agencia tributaria, vamos, la agencia tributaria a nivel nacional, autonómico, Sí, municipal, sí, como por tú quieras, supuesto, ¿no? por O sea, supuesto. es sangrar al ciudadano para ellos seguir viviendo estupendamente bien y ya está. Y viva la madre superiora. Y entonces, y eso es lo que ve. Entonces, claro que estamos, yo creo que ante un Estado fallido, una Claro. república bananera, como se dice siempre, Bueno, ¿no? como se dice siempre, si nos reíamos, pero mira dónde hemos llegado. Yo creo que les hemos Sí, superado hacia abajo, por supuesto, claro, porque sí, hacia sí, sí, arriba, sí. desde luego que no. Parece mentira que además estemos y que venimos de donde venimos. Tú Sí. lo has dicho antes, más o menos. Yo te lo resumo en una frase. Entonces, entre unos y otros, porque yo creo que son iguales, la casa, en este caso España, sin barrer y llena de polvo. Sí, totalmente, claro. Es que ese es el problema. O sea, si verdaderamente dijeras, yo creo que el principal problema que tenemos en España, y la gente no se da cuenta, el problema no es Sánchez, el problema no es el PSOE, el problema es el régimen del 78. Claro, claro. Es un régimen que nace viciado. Yo, pues, si queremos mucho conceder, porque me parece ya mucho conceder, pero bueno, podríamos conceder la idea que inicialmente pudiera ser de crear un sistema democrático y tal, pero cuando Torcuato Fernández Miranda Uf, decía aquello de la ley a la ley por la ley y tal, que curiosamente, que todo hay que decirlo, ¿eh? Que mucha gente piensa que eso fue la gran idea de no, Torcuato no, Fernández no. Miranda. No, 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 no. Oigan, yo les remito a que escuchen el discurso de Franco en 1966, en diciembre, Claro, para el referéndum de la ley orgánica del Estado, claro, donde precisamente él mismo apelaba a la importancia que tenía y que él quería que los españoles votasen esa ley precisamente para que se comprometieran con ella y que para poder modificarlas claro, había que hacerlo a través del referéndum nacional. Por claro. tanto, esa idea de que de la ley a la ley, a través de la ley de reforma política y tal, no, 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 cuidado. no, Es que esa idea ya la contemplaba Franco en 1966. claro. ¿Eh? O sea, por tanto, no es ninguna novedad. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que se ha pervertido. O sea, esa idea, que quizás era la única posible, porque claro, es innegable que el régimen del 18 de julio finalmente tampoco era una dictadura militar. Ah, en En todo caso, era la absoluto. dictadura de un militar. En absoluto, Era ni, un pero régimen personal en ese ya, ya, sentido. claro, claro. Entonces, ligado totalmente a unas circunstancias muy específicas, como fueron las de 1936, y a una persona muy concreta que era Francisco Franco Bahamonde. Una vez que este fallece, pues lógicamente tampoco se podía hablar de un franquismo sin Franco. Es que no Ya, tenía ningún sentido. Ahora, ¿qué es lo que sí que había que hacer? Partiendo de ese régimen del 18 de julio, reformarlo, adaptarlo a un sistema más o menos más similar, vamos a decirlo así, la sociedad occidental a los países de nuestro entorno, como les gusta decir ahora, pero una cosa es eso y ya, otra cosa es lo que se hizo. ya. O sea, no se hizo una reforma política, se hizo una No, no. ruptura, Por supuesto, se volvió al pasado, que es el por mayor error, supuesto. yo creo que ese es el mayor Claro, error que se claro que cometió, sí, claro que se sí. volvió al pasado, se volvió a, como decía Fray Luis de León, ¿no? Decíamos ayer, Sí, como decíamos ¿eh? ayer. Y Bueno, entonces le hemos claro, fastidiado. claro, bueno, como dijo Franco, que con él no se volvería al punto de partida y lo Ujú. consiguió. No solamente eso, implantó una democracia, solo que orgánica, que Sí. está contemplada en teoría política, que tiene sus características y que no deja No, de no, ser y una de hecho, democracia. uno Claro, de los grandes, digamos, pensadores de la democracia orgánica, curiosamente, era alguien que se consideraba en esa oposición, más o menos aquí, más o menos monárquica y tal, esto que era Salvador de Madariaga. sí, sí, por ¿Eh? supuesto, por que, supuesto, que es una de las personas pues, más ligadas, digamos, al concepto, a la idea por de supuesto, la claro, democracia orgánica, claro, que yo creo que es mucho más democracia que la democracia de partidos. sin duda, Ante todo, cuando estableces, porque por eso antes te decía,
España empezó con Suárez siendo una partitocracia. Claro, claro que ¿Cuál es sí. la diferencia? Es cuando en una democracia el partido político, tú lo puedes ver por ejemplo en Estados Unidos, el partido político Ya, es un medio de encauzar la representación popular. sí, sí. Mientras que en España, por ejemplo, lo que se establece es los partidos políticos como fines en sí mismos. Sí, sí, por supuesto, pues Claro, como son de listas negocio. cerradas, con no sé qué No, tal. claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes es una serie de personas que, con un tremendo poder, Sí, que sí, ponen la excusa de que la soberanía está en manos del pueblo y un Ciro Capuchino para vosotros, claro, porque el pueblo no tiene una capacidad amplia de participación y de abrirse y de elección, claro, sino que claro. le das unos cuantos partidos con unas listas totalmente cerradas y Nada, es un trágala. nada, es ¿Eh? toda una mentira cochina. Allí se fue no solamente a la ruptura, yo siempre he dicho que se fue a la demolición premeditada y Ujú, alevosa, porque querían volver al punto de partida, que era el que les ujú. beneficia, y así estamos. Ahora otra pregunta. Claro. La mediocridad, perdón, de estos, digamos, politiquillos, ¿procede de la mediocridad también del pueblo? Hombre, a ver, innegablemente los políticos no dejan de ser ciudadanos también del pueblo, ¿no? O sea, no es que sean extraterrestres que de repente aparecen aquí, ¿no? Entonces, qué duda cabe que todo, o sea, los políticos, los miembros de las Fuerzas Armadas igual, todo, o Vale, sea, vale. todo en realidad siempre es un reflejo de la sociedad, caramba, porque está constituido por elementos de la sociedad, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que también el principal problema aquí es que, claro, tu pregunta es la típica de ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Hombre, yo sé cuál Entonces, es la respuesta. La gallina, claro, o porque sea, Dios creó animales, no creó huevos. Entonces creó claro, claro. animales, eso está claro. Entonces, aquí evidentemente, ¿qué es lo que ha llevado a esta mediocridad en la política? ¿Ha sido la mediocridad del pueblo? ¿Ha sido, qué ha llevado a esta corrupción generalizada en la política? ¿La corrupción de la sociedad? Evidentemente que la sociedad de hoy está muy corrompida, también es verdad. Que Claro, la sociedad de hoy es bastante mediocre, también es verdad. Pero cuidado, y esto también yo creo que es muy importante. ¿La sociedad está así por sí misma y eso ha corrompido al político? No, yo creo que no, que más bien ha sido el político el que ha corrompido la sociedad. bueno, y la sociedad se ha dejado corromper. Eso por Entonces, supuesto, eso eso sí, por supuesto. eso sí. Tengamos en cuenta una cosa. Eh, en España, si cogemos la época de la transición, la cantidad de gente que había que, digamos, era crítica con el franquismo en la época de Franco, y que si les preguntas hoy en día, vamos, poner a Franco en los altares. Ya, ¿Por qué? Pues porque también es verdad que la gente, hablo de la gente que ya tenía edad de votar y que ya tenía una edad en esto, a la muerte de Franco. ya. De la gente, por ejemplo, de mi generación, que éramos unos críos, ¿no? Y no digamos nada de lo que ha venido detrás. Pero, ¿dónde está la principal mediocridad? Yo creo que ha sido en que la gente se ha dejado manipular. Yo creo que Claro, la gente, a través de la más media, ante todo, se ha dejado manipular mucho, ya. ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, que el pueblo español, el día menos pensado, sale en un telediario diciendo que los burros vuelan y saldrán a las Sí, terrazas a ver si los burros verdaderamente sin duda, vuelan, no ¿no? te quepa la menor duda. Pero, Salieron en el COVID a aplaudir como focas, pues claro, o sea, no, no, imagínate. no, pero es que es verdad, ¿eh? O sea, todos los pueblos son muy manipulables, ¿eh? Sí, Todo hay sí, que decirlo, y más a través, ya te digo, de la más media. Pero el pueblo español yo creo que en esto es uno de los pueblos que se va a la sí, palma, se ¿eh? da Es un palmas, pueblo sin duda. bastante fácil, entre otras cosas porque es un pueblo que no tiene un verdadero concepto de patria. Sí, no tiene ¿Eh? ninguno, Yo no, creo que no ese es tiene. el grave problema de España. Claro, claro, no tiene Entonces, ninguno. ¿qué ocurre desde la muerte de Franco para acá? Ante todo, cuidado, ¿qué ocurre desde la época de Felipe González? Porque cuidado que aquí, ahora este señor que tanto sale hablando y que tanto se le Sí, pone bueno, como un gran hombre de Estado, bueno, es uno de los principales responsables de cómo está España hoy en día. sin Cuidado, duda, ¿eh? sin duda. Junto con otros, Porque con otros también, claro, Suárez, sí, por claro, supuesto, la mediocridad de la sociedad actual ya, se debe en gran medida
a esa porquería de educación que a partir de la LODE se hizo. no, no. Es así de claro, ¿eh? O sea, ¿qué ocurre? Pues que los chavales hoy en día, y claro, cuando digo hoy en día y digo de los chavales, no me refiero solo a los chavales de hoy, no me No, refiero a no, los que hoy no, en día están en no. educación primaria, No, no. sino que hablo de los que hace también 30 años Sí, estaban en sí. educación primaria. Sí, sí, sí. Está claro. Son los que se han comido toda esta porquería de educación, toda esta porquería de las comunidades autónomas, que se han dedicado a que solo se conoce la geografía, la historia, no sé qué, de tu comunidad autónoma y el resto que le den morcillas. Ese excesivo, vamos a decirlo así, provincianismo que se ha puesto en una búsqueda de tener un pueblo ignorante como un choto. Sin duda, ¿Pero por sin qué? duda. Porque démonos cuenta de una cosa. ¿A qué generación pertenece Felipe González? Felipe González, que si no recuerdo mal, nació en el 42, pertenece a una generación en la que se dio perfecta cuenta de lo que es una buena formación y de lo que puede hacer una juventud bien formada dando el tostón al que gobierna. Ya, Entonces, ¿qué ocurre? Me vas a permitir la expresión. Lo que ha hecho ha sido querer evitarse las moscas cojoneras. ya, ya, ya. Fueron esta generación, en los años 60 los famosos que corrían delante de los grises, Sí, que bueno, siempre nos bueno, bueno, cuentan. bueno. Bueno, pues, claro, Felipe González llegó y dijo, no, esto a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque voy a tener una juventud que va a ser, pues eso, más tonta que un cerrojo cacharrado. Está claro. Así Está de claro. claro. Y es lo que han hecho. O sea, es Está claro. decir, los chavales de hoy no saben. Mira, ayer hablando con un amigo, precisamente me decía que en un programa habían salido en esto y entonces en un concurso de estos y tal, y les preguntan, bueno, la ONU, ¿qué significa la O de ONU? Y no lo sabían. No, no, por supuesto. Bueno, pero no Y saben claro, y tú llegas y no dices, saben, Hemos caído muy bajo". O sea, es que no si ya saben ni nada. siquiera eso lo sabes, Ya, hemos caído muy bajo. no. El problema es que no solamente eso, sino que a nadie le interesa salir de lo bajo que se ha caído de ese pozo. Claro. Está claro. Entonces, creemos que esa sociedad que tiene un nivel cultural que es penoso, Sí, sí. porque la España hasta los años 50, 60 y demás, que ya se fue, a Dios gracias, erradicando el analfabetismo, pero la España anterior era un país esencialmente analfabeto, con un índice de analfabetismo del ochenta y tantos, incluso 90%, en muchos sectores, en muchas Sí, partes de España. sí. Llegar bueno, pues lo de hoy es peor que lo de entonces. Está Porque lo de claro. entonces era que la gente no tenía la oportunidad de estudiar y demás. Ya, Ningún gobernante, es verdad, se había preocupado tampoco de darlo. Franco se encontró efectivamente, ya digo, con esa radicalidad de esos jóvenes que lógicamente no conocieron la República, ni conocieron la guerra, ni lucharon en la guerra. Y evidentemente desconocían el por qué se había llegado al 18 de julio. ya, Pero era una juventud formada, era una juventud preparada, era una claro. juventud con criterio, eh, que luego ya, pues oye, te puede gustar más, te puede gustar menos, pues estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Eso ya, como decía Ya, Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Pero lo que sí que está claro es que era gente preparada. no, no, está ¿Ahora claro. qué han hecho estos? Volver a lo que había antiguamente. Claro, claro. Volvemos a tener los ceporros, que estos son los que no me van a molestar. Ah, está claro. ¿Creemos de verdad que si la sociedad de hoy estuviera con la formación que estaba la sociedad española de los años 50, 60, 70, se permitiría a este señor que hay en la Moncloa, como yo digo siempre, al despreciable, estaría todavía ahí? Ya. Ni por aproximación. Bueno, yo creo que no estaría tampoco ni Feijó, ni Rajoy, ni No, 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 Aznar, por porque supuesto. Ni Ayuso, por eso otra petarda, que va a lo que va también, nada más, a ver si le Ujú, llega su momento, y como sabe que si el momento le tiene que llegar porque se lo tienen que permitir los suyos mismos, los suyos propios, ujú. pues ahí aguanta también Mecha, no por falta de ganas. ¿Qué ha pasado en el Sí. Valle de los Caídos, Miguel? Bueno, pues tú fíjate, es otra de las cosas que llegas ya y dices.
ya es lo que nos faltaba por ver, ¿no? Aquí a los etarras poniendo pancartas. Y yo me acordé precisamente de ti. Hombre, Cuando lo muchas vi ayer, gracias. me acordé de ti. Sí, No, me acordé de ti por sí, el sí, tema precisamente del sí, incidente sí, aquel sí, con un simple ramo de flores con la bandera sí, nacional sí, y sí. la que montó la Guardia Civil del Escorial Sí, sí, porque llevabas un ramo de flores con una bandera, con sí. los colores de la bandera nacional, ni siquiera con el águila ni nada por el No. estilo. Entonces, tiene bemoles, Sí, sí. que eso se hiciera así, pero lo gracioso es que no una rápida intervención de la Guardia Civil para Nada. evitar que estas personas pasasen al Valle de los Caídos Sí. con estas pancartas y con todas Nada, estas no, no, cosas. no, O no. sea, es tremendo. O sea, No, sí. estas personas van a ser claramente No, sancionadas no, no, no. por hacer una utilización Claro, política del Valle de los Caídos, porque me da claro, igual en un sentido que en otro, claro, porque claro. además, si tenemos en cuenta la ley de memoria democrática y la ley de memoria Sí, sí, histórica y su padre y su madre, sí. pues vamos a ver, oiga, es que les recuerdo que en el Valle de los Caídos están enterrados los unos y los Sí, otros. sí, está claro. Pero eso les da Entonces, igual. Eso si les da ustedes igual. pueden considerar que es un atentado contra contra las víctimas de la guerra civil, Sí. el hacer una clara alusión al régimen del 18 de julio, pues oiga, perdóneme. Nah, Y entonces, ¿esto no sería también una afrenta a las ya. víctimas del otro Nada. bando? Les da igual. Mira, Que vamos a decir que tienen que claro. aguantar, hombre, no fueron víctimas de ETA, Nada. afortunadamente, Ya. porque todavía ETA no existía, pero lo que sí que nos lleva es a dónde hemos llegado. Nada. Pero es que Porque ante todo, les da igual, Miguelito, porque mira, vamos a ver, lo que ha pasado hoy es que han podido meter las pancartas pues en una cartera porque el coche no te lo registra. Pero desde ujú, luego arriba sí que hay una vigilancia y hay unas cámaras. En cuanto se ha ujú, visto desplegar eso, si tú sí, avisas a la puerta que hay mm, cerca de 3 kilómetros desde el propio valle, desde la basílica de la explanada, vamos, hasta la sí, puerta de entrada abajo hay 3 kilómetros, y cierras las puertas, avisas a la ujú, garita de entrada y cierras las puertas, estos no salen. Y entonces los ujú, trincas. Pero es que ni siquiera eso, es que ni los han trincado. sí, El vídeo lo han hecho ujú, ellos mismos y lo han publicado ujú, ellos mismos. Después han recogido las pancartas y por las mismas han ido tranquilamente. O sea, es sí, que sí. ese es el problema, ese es el problema. Vete tú después con una banderita española, ¿eh? Y Ujú. entonces resulta que sí, entonces sí que alguien te trinca. Ese es el tema, por Sí. eso es donde No, estamos. claro, claro, es que efectivamente, es que es las cuestiones, es esa ley del embudo, ¿no? Esa Mm, doble vara de medir para hacer las cosas, pero ante todo, yo lo que veo peor es eso, o sea, decir, y lo que más daño causa, yo creo que ya no es solo que se haga con esas pancartas. Es que ni siquiera eran personas que reivindicasen, No, yo no, qué sé, a las víctimas de la guerra, no, no sé no, qué, no, por no, parte no, o de los que murieron del bando republicano, o lo que sea. No, 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 no. no, Es que lo hacen gente terrorista, claro. gente que ha tenido a España sometida en el terror durante más de 50 años. Bueno, pero Miguel, porque interesó ETA, porque nunca se combatió a ETA, por mucho que digan, porque en todo Ujú, caso se cogía, que no se mataba, se cogía a la cucaracha que se veía, pero no se iba al nido a romper la cadena, porque no se ujú. combatió, porque interesó. Por eso hoy están en las instituciones. Aquí Sí, sí, venden, no, mira. venden que la democracia ha ganado al terrorismo. No, no, perdone, no, 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 no. El terrorismo está en las instituciones, las gobierna, chupa de la vaca, hace lo que quiere, rinde homenajes y hace esto como puede hacer cualquier otra cosa. Y encima negocia de tal manera que Ujú. quienes dirigen España realmente por coacción son, pues eso, los separatistas vascongados y los separatistas catalanes, porque son los que manejan la cosa, pero no solamente con Sánchez, que le da todo lo que quieren, es que también Aznar les dio, se lo dio también Rajoy y mañana se lo dará Feijóo. Ese es el No, problema, hombre, estamos claro, en sí, manos sí, de no. unas minorías Claro, antinacionales. claro, no, si es que el problema es que efectivamente cuando estos venden la moto de que se acabó con ETA, no, perdone. O sea, Aquí quien ha claudicado ha sido el Estado español, claro, te se ha no ETA. rendido, te se ha rendido. Claro, porque quien ha claudicado, porque ETA ni siquiera ha entregado las armas. Que va, pero bueno, Con pero lo es que, cual, evidentemente,
no puede decir, ni ha entregado las armas, ni ha pedido perdón claramente, Nada, ni nada, nada que se le parezca. nada. Al revés, han seguido y siguen reivindicando Por todas sus ideas supuesto, antiespañolas por y lo supuesto. siguen haciendo. Lo que pasa es que ahora lo hacen, como tú muy bien dices, desde las instituciones. Ya no Claro. necesitan el impuesto revolucionario o los Nada, secuestros, no sé cuántas, nada, para conseguir dinero porque ya lo tienen directamente de forma nada. pública. Ya se lo estamos Pero pagando todos los ciudadanos. claro, pero es que vamos a ver, porque eso es lo que ellos quieren, como los catalufos. Lo que ellos quieren Ujú. es, yo aquí hago lo que quiero con vuestro dinero, pero aquí vosotros no tocáis ni una piedra. Ese ha sido siempre el tema. Entonces, Hombre, es que ¿no? date cuenta de que la situación ahora es que tiene bastantes bemoles. Porque además, la situación a la que está llegando también ya Cataluña, que el Por famoso concierto supuesto, económico, por etcétera, supuesto, etcétera, a claro, las circunstancias que está llegando Cataluña, que ya las tiene el País Vasco, es, claro, claro, para ellos es estupendo. claro. Es, Bueno, pero, en realidad, no soy España, no, para lo no, que a mí bueno, me interesa. Ya no soy claro, España claro, y soy España para lo que a mí me interesa. que es la pasta Para sobre todo. seguir Bueno, dependiendo y recibiendo ayudas, lo que sea, de tanto de España como de la Unión claro, Europea y claro, Santa Pascua Amén. claro, pero tú Pero yo fíjate. después, en realidad, estoy Claro, afuera. pero tú fíjate hasta qué punto controlan ellos, gobiernan ellos y dominan ellos, pero no solamente con el PSOE, sino que aquí Illa, el famoso Illa, Ujú, oficialmente y legalmente presidente de la Generalidad de Cataluña, se va en el ejercicio de sus funciones a ver a un perseguido, a un huido de la justicia, que no perseguido, no le persigue nadie, a ujú, ver sí, con sí. él cómo hacemos las cosas. Es decir, te vas a ver a un delincuente siendo tú un cargo público, además, digamos, de ese nivel, y aquí no pasa nada. Aquí no Ujú, pasa nada, no se cesa ahí ya. No se automáticamente se quita de en medio la autonomía catalana diciendo, bueno, esto usted está trayendo, usted se va a hablar con un delincuente. Si lo que tenía que haber ido es a sí. detenerlo, pero no, se va a hablar con un delincuente y aquí no pasa nada, se ve como totalmente normal. Ese es el tema, Hombre, ese es el claro, asunto. es que vamos a ver, es que hay cosas, Joder, es incluso la propia incoherencia, ojo, hombre. la incoherencia también incluso de los propios independentistas, esto de los Sí, excepcionistas, bueno, pero porque eso les no da son igual. independentistas, No, sino no, no. excepcionistas. Ya, pero Pero eso les da igual, a esta eso les da gente, igual. porque claro, pero sin embargo no nos debe dar igual a los demás, Ah, porque no, se tendría claro, que decir, claro, oiga, no, mire, no puede haber un partido claro, que esté en contra de España como tal. claro, por Entonces, supuesto, ese es el no puedes problema. tener sentado en el Congreso, o sea, es curioso que la Claro, izquierda siempre aluda a Sánchez este, siempre está aludiendo a Vox y tal, y tú llegas y dices, oiga, ¿usted considera que es gravísimo que pueda estar sentado ahí en el Congreso un partido de ultraderecha? bueno, pero Pero sin embargo, ¿no considera usted que es gravísimo que esté sentado en el Parlamento español unas personas que no bajo ningún concepto creen en España pues y que claro, están trabajando para minar España? claro, pero si es que, Ya, si es que, eso sí que es grave. claro, pero si es que esta España es kafkiana, pero el problema es que el vulgo, la plebe, el pueblo, lo acepta con total normalidad, lo que no se aceptaría en Ujú, ningún país. Pero es que las autoridades en sus diferentes niveles que están para cumplir con una función también lo acepta. Es decir, el Ministerio del Interior, ujú. es decir, el jefe de la policía, ya no Marlaska, que no se puede esperar otra cosa de semejante individuo, pero es que el jefe de la policía, el policía, el guardia civil, el otro, este señor se va a ver a un delincuente y cuando viene no lo detienen. Ujú. Precisamente porque está usted entrando en contacto con delincuentes. Dígame qué ha ido a hacer usted con él y dónde lo ha visto, porque lo estamos buscando. Bueno, pues No, da claro, claro, exactamente claro. igual. Pero no solamente Claro, eso. sí, Surge lo de sí. Madrid, lo de la vuelta con Madrid, y la policía que ve que hay unos energúmenos tomando la calle, impidiendo, por ejemplo, que los demás circulemos, destrozando mobiliario, etcétera, como ha recibido una orden de Marlaska de no intervenir, no interviene. Pero si es que usted tiene que intervenir por sí mismo, joder. Pero ¿qué orden ni qué orden? Esa orden es ilegal. Fíjate, claro, es que tú fíjate qué cosa más curiosa. Claro, Aquí se coge, se llega, se hacen las famosas manifestaciones en la calle Ferraz, que ni siquiera eran ante la sede del PSOE, porque bueno, pero inmediatamente la sí. blindaron. Y entonces, se hacen manifestaciones allí
cosa que yo también me parece que tampoco tiene mucho sentido porque no se consigue absolutamente nada, pero bueno, pero se hace esas manifestaciones e inmediatamente la policía carga hasta con personas como se pudo ver en Por todos los telediarios y supuesto, tal, por contra personas supuesto. mayores, ¿No? Y contra con ancianos, contra gases personas totalmente, digamos, sin ninguna pacíficas. No, relevancia y que hombre, no están, vamos lo a que ver. dices tú, no están causando ningún daño Nada, a mobiliario nada, urbano, ni se está nada. metiendo Ah, con por nadie supuesto. físicamente, ni nada por el estilo. Claro, Sencillamente están, bueno, pues manifestando sus opiniones políticas de forma claro, pública que se supone que en una democracia se puede hacer. claro, Sin embargo, estos señores llegan, utilizan violencia, se dedican efectivamente a hacer manifestaciones violentas, claro. y a impedir el normal acontecer de las cosas, en este caso, por ejemplo, de la Vuelta Ciclista a España, y no pasa nada. No, 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 Oiga, no no, solamente es que eso. no intervenimos, pero ¿cómo que no Claro. intervienen? No, es que me han dado una O sea, orden de no intervenir, ¿no? ¿Cómo que le han dado una claro, orden de no entonces, intervenir? Vamos a ver, ¿cómo que le han dado? claro, Esa o orden sea, no se obedece. reprime usted con toda la fuerza que pueda tener la Sí, hombre, policía, sí, claro, reprime usted a ciudadanitos de a pie, normalitos, no sé nada, qué, que van sin causar ningún daño realmente ni a nada, personas ni a cosas, y luego coge usted y no interviene frente a la persona que verdaderamente está cometiendo delitos. nada, nada, que nada. Está más Entonces, claro que el agua, vamos, está. verdaderamente estamos cayendo ya. Es que, ante todo y sobre todo, hay una cosa que es, y lo curioso es que no lo oigo nunca en el Congreso, oye, ni siquiera a los de vos No, bueno, decírselo no, al tampoco. señor presidente del gobierno. Nada. Pero en esas sesiones de control de los miércoles, no estaría de más que vos le dijera al señor Sánchez, oiga, usted habla mucho y ahora que estamos, según ellos, en el año de Franco y Sí, tal, ¿no? Por el bueno, aniversario, y llegas y dices, oiga, ¿no se está dando usted cuenta de que es más grave lo que pasa en la España de hoy que lo que pasaba en la España de Franco? por supuesto Porque en que la España sí. de Franco efectivamente había ciertas cosas que no se podían hacer, pero que realmente para el Ah, ciudadano de a pie tampoco le afectaba mucho en su día a día y en su vida. todo lo contrario, era Sin embargo, beneficioso, claro, ustedes sin embargo están haciendo una cosa gravísima, está claro. que es están vulnerando el Estado de Derecho. Eso Está es claro. lo peor que puede ocurrir en un Bueno, país. pero Miguel, es que es el Frente Popular, es que es el Partido Ah, Socialista de siempre, es que no han renegado de nada, es que lo tienen en el ujú. ADN, si es que no pueden actuar de otra manera porque es que no saben hacerlo de otra manera porque viven de esa manera. Se nos acaba el Ah, tiempo, Miguelito, una pregunta muy sí, rápida. ¿Maduro sigue verde? sí. ¿No? Es que Bueno, estaban diciendo sí, que lo iban a sacar, que iban a hacer una sí, extracción los norteamericanos de sí, Maduro. Digo, y yo te pregunto, ¿Maduro sí. sigue verde? Claro, no, no, sí, bueno, y lo que te reinaré morena. Hombre, es que, ¿ves? Lo hemos hablado muchas veces que el tema en realidad de Venezuela es verdad que por un lado les puede perjudicar o aparentemente es una cosa que choca contra lo que se supone que Estados Unidos defiende, Sí, pero no nos engañemos. que En el nada, fondo, el claro, régimen bolivariano claro, le viene de perlas a los Estados Unidos está claro, porque una Venezuela hundida, una Venezuela está claro. mísera, Sí, una Venezuela hecha una auténtica está porquería, unos claro. auténticos Sí, sí, zorros, sí, sí. pues evidentemente a Estados Unidos le es mucho menos perjudicial que una Venezuela fuerte, bien Está claro. gobernada y que pudiera salir adelante. Bueno, ya Nada, me contarás esto a mí. Tú está claro. imagínate una Venezuela gobernada por un Bukele. Que sí, que sí. Vamos, Pero es en que, menos de 5 años claro. Venezuela estaba por encima de Estados Unidos. Claro, pero es que además la gente no se da cuenta que si Estados Unidos no ha sido capaz de limpiar Cuba, o sea, o de quitarse Cuba de en medio en tantos años, pasando Ujú, tantos presidentes, no lo va a hacer con Venezuela porque son unos patanes, creo yo. ujú. Miguelito, se nos acaba el tiempo, nada, un minuto. Oye, muchas gracias. Sí. Seguiremos, ya hemos tomado, Nada. hemos Sí, retomado el contacto con los nuevos sí, medios técnicos que sí. tenemos, a ver si es posible Sí, ya sí. con más tranquilidad. Perfecto. Un De abrazo muy acuerdo. fuerte. Igualmente, Paco, nos Hasta vemos. Un abrazo. luego. Hasta luego.